Muy bien, vamos a continuar entonces con las actividades que venimos desarrollando. Teníamos acá entonces lo último, ¿verdad? Que abordamos era sobre la reforma, sobre cómo en un momento determinado, ¿verdad? A través de estas medidas que se llegaron a buscar para renovar, pues provocan, ¿verdad? Descontentos en los que estaban definitivamente en el poder. Uno de ellos, ¿verdad? La iglesia, lamentablemente. Con ello, nosotros vemos que si benefició muy bien a algunas personas, vuelve otra vez a ese retroceso, ¿verdad? Con respecto a lo que hace en este caso. Ya había invadido, les decía, es algo bien curioso y chistoso, de verdad, solo mencionarlo, o sea, definitivamente vivirlo, pobres, toda esta población, ¿verdad? Había vivido la invasión española y luego viene una invasión norteamericana, ¿verdad? Por el poder. Bueno, entonces desde acá, ¿verdad? Nosotros presentamos todas estas situaciones que en algún momento, ¿verdad? Algunos gobiernos tuvieron a bien la iniciativa de mejorar, lamentablemente. Se presenta, ¿verdad? Siempre aquella situación del que tiene el poder es el que manda, el que guía, el que obstruye, el que limita. Y en este caso, ¿verdad? Fue el poder, en este caso de los Estados Unidos. En este caso, dice, cuando se impusieron las mayordomías españolas en forma de cofradías, fue uno de los elementos casi últimos establecidos, pero las comunidades mayas practicaban, ¿verdad? Y convirtieron en una estructura que guardó durante mucho tiempo la tradición, el pensamiento, la sabiduría ancestral maya. Hasta ahí, pues todo ello, ¿verdad? Se viene desarrollando. Lamentablemente se viene desarrollando de una forma mínima, ¿verdad? Porque también hay que saber que ya no todos conocen, ¿verdad? La esencia del mismo. Cuando robaron las tierras comunales para convertirlas en fincas de café, las comunidades indígenas mayas le arrancaron lo que fue las sagradas montañas, ¿verdad? De su vida y su futuro, porque ellos se basaban mucho a esta cosmovisión, a la esencia, ¿verdad? La contemplación y el respeto a la madre tierra, que en su momento nosotros hemos visto desde antiguo, desde inicio, ¿verdad? Del proceso de ellos, cómo es que en su momento, o sea, tiene su conocimiento fue tan vasto que permitió mantener ese equilibrio. Y dice, cuando hubo que levantarse frente a la opresión colonial, se hizo muchas veces, aquí dice cientos de veces, definitivamente la resistencia, ¿verdad? Se ha marcado. En muchos casos los resultados fueron trágicos, como es el fusilamiento de los 7 principales chiles en Nevaje en 1936. Pero siempre venció, ¿verdad? La decisión de seguir buscando la construcción de un nuevo amanecer para las futuras generaciones. Aquí estos elementos, ¿verdad?, que se presentaron en nuestra historia, lamentablemente es parte de la historia un poco oscura, mala, eh, poder observar, ¿verdad?, todo lo que se vivió en aquel entonces. Es este marco donde surgen las primeras guerrillas, es decir, la resistencia, ¿verdad? A la opresión. Y aquí empieza, ¿verdad? Ese gran calvario que se vivió por 30 años, esa opresión. En 1960, que tiene su origen en la violación de los derechos humanos, en los económicos, sociales, que llevaron a cabo las dictaduras militares y los gobiernos contra insurgentes. En este caso, ¿verdad? Como ya se había dicho, que ya no se quería, ¿verdad? Que hubiera ninguna persona que liderara ningún grupo que estuviera en contra del gobierno, pues era, ¿verdad? Pues matarlo, definitivamente. Entonces, sobre ese eje, dice, echando marcha atrás a los beneficios logrados durante los gobiernos revolucionarios anteriores, pues definitivamente comienzan las masacres contra los campesinos organizados, contra lo que fueron, por ejemplo, las bananeras, fue la represión contra los intelectuales y opositores políticos, lo que hizo nacer una rebelión. La causa principal del conflicto armado interno está en el despojo, en la explotación, en la discriminación, en el sometimiento de la población más pobre, vulnerable. De por sí ya eran pobres y por eso es de que yo les digo, ¿verdad? Nosotros conocemos mucho
de esta situación que de personas que viven en la extrema pobreza porque no solo no tienen educación, no tienen una tierra, no tienen un trabajo, no tienen un oficio, no tienen cómo subsistir al ambiente social en el cual viven y por lo tanto, ¿verdad? O sea, son personas en extrema pobreza y que lejos de menospreciar, ¿verdad? Su intelecto no les permite concebir en algún momento, ¿verdad? Que lamentablemente, ¿verdad? Existen métodos de cuidado, de protección para la familia o una planificación familiar como tal, ¿verdad? Son personas que viven en el ambiente en el cual se establecen y que tienen muchos hijos y entonces estos hijos nacen pobres y siguen viviendo pobres y viven con precariedades, con desnutrición, con un analfabetismo, una pobreza y repiten el mismo patrón, ¿verdad? Entonces no hay cómo limitar y cambiar esos patrones, porque de todas formas el gobierno jamás ha hecho nada ni va a hacer nada, ¿verdad? Por esta población. Entonces ahí es como nosotros vamos, ¿verdad? Observando esos patrones. Otra vez caemos a eso, lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a erradicar, cómo vamos a cambiar estos aspectos? Conociendo la historia, determinando cómo se dio, por qué se dio y cuáles eran los ideales de establecer, ¿verdad? Una resistencia. Especialmente, dice, los pueblos más antiguos que vivieron en este territorio, que fueron los indígenas. Y acá, ¿verdad? Cabe resaltar que hubo una división, ¿verdad? Entre población, entre ejército y entre guerrilleros como tal, ¿verdad? Dejando a la población en medio de esta situación como tal. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar y en la siguiente clase, la siguiente semana, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema. En este caso, como el cambio, el desfase que tuvimos, por decirlo así, de horarios, pues nos sumó, ¿verdad? En estos últimos días, más periodos de los que ya habíamos abordado. Entonces, de todas formas, nosotros vamos a seguirlos cubriendo, desarrollando las actividades que competen, por favor, para cada uno de ellos. Entonces, vamos a utilizar, como siempre, ¿verdad? Nuestros periodos para poder trabajar las actividades asignadas. ¿Alguna duda al respecto? De mi parte no hay ninguna duda, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Entonces, sobre eso vamos a trabajar. Ya se sabe, ¿verdad?, que se queda habilitado el espacio para poder grabar y cualquier duda, pues pueden consultarla, por favor. Trabajemos.
Muy bien, pueden pasar a su siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor, igualmente. Muy bien, gracias.